Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en Jesucristo, nuestro bendito Señor. Les declaramos además bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer aquí los primeros 9 versículos. Entonces, repito una vez, San Juan capítulo 9, versículos 1 al 9, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. O sea, fue enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Amén. Gracias al Señor. Hemos ocupado algunos días de estas últimas semanas intentando llegar a ustedes con una palabra del Señor ligada a la declaración que el Espíritu hace por Pablo a los romanos en el capítulo número 1, los primeros 3-4 versículos. Cuando Pablo saluda a la iglesia de Roma y él parte diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, dice: apartado para el evangelio de Dios. Y allí, según hemos examinado antes, él declara que primero el evangelio es de Dios. El evangelio, el anuncio, la buena nueva, no es una cosa que surge de los hombres. Es una cosa que brota del trono mismo de Dios. La buena nueva viene de Dios. En segundo lugar, dice que esa buena nueva, o el evangelio de Dios, dice que fue anunciado antes por sus santos profetas. Con lo cual establece que el evangelio no es una cosa del último momento, no surge como un accidente, no surge como una opción ante un problema sin otra solución, sino que el anuncio del evangelio corresponde a un tiempo en que Dios ha ido preparando el alma, las vidas, las situaciones para que sea anunciado el evangelio del reino de Dios. Por eso que primero lo anuncian los santos profetas de Dios. Lo segundo que hace ver ese versículo es que cuando los profetas durante el primer pacto hablaron dando testimonio de esta buena noticia, de esta buena nueva, que Cristo el Señor, que el bendito Hijo vendría a rescatar al mundo perdido.
Entonces, cuando nosotros abrimos las Escrituras, en el primer pacto, debemos estar atentos a oír la voz de los santos profetas que nos anuncian a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Amén. Pero también dice Romanos capítulo 1, versículos 3-4, que este evangelio está centrado en Cristo. O sea, para que sea evangelio de Dios, para que sea anuncio y buena nueva de Dios, tiene que el mensaje estar referido, tiene que ser un testimonio de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Y qué dirá el mensaje? Es la pregunta. Y el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios 15, el mensaje debe contener esta verdad preciosa. 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2, que fue sepultado. Hemos mostrado en predicaciones anteriores cómo es que fue sepultado también conforme a las Escrituras. Y 3, que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra y lo declaró Señor y Cristo sobre todas las cosas. También esta resurrección es conforme a las Escrituras. O sea, lo que decimos que toda palabra del Evangelio referida indudablemente a Cristo, nada es accidental, nada es de emergencia, nada surge como una opción en un momento en que todo estaba en oscuridad. Nunca es así. La predicación del Evangelio tiene que ver con un anuncio de Dios el Padre. De allí brota el mensaje que fue anunciado primero por profetas, que está centrado en Cristo, pero que obedece a todo un trabajo de larga data en que los obreros de Dios estuvieron al servicio del Padre para mostrar que el bendito Hijo habría de venir para hacer este proceso de salvación, de redención y vida eterna. Bueno, vamos a ocupar un poco de tiempo estos días para intentar cerrar lo que está referido a la predicación del Evangelio. Evangelio que, según hemos visto, la Escritura, la predicación de Juan el Bautista primero y la predicación de Jesucristo luego, la predicación de los apóstoles enseguida, está centrada, lo que ellos anunciaban era el Evangelio del reino de Dios, Evangelio del reino de Dios. Hemos citado antes los textos que respaldan dicha afirmación. ¿Y por qué del reino de Dios? Bueno, porque Jesucristo, el bendito Hijo, al ser resucitado y levantado de entre los muertos, el Padre entonces le dice, según la profecía del Salmo 110, siéntate a mi diestra para que gobiernes absolutamente sobre todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y pondré, dice el Señor allí, como promesa, todas las cosas debajo de tus pies. Como es un evangelio, como es una buena noticia, como es una buena nueva, entonces estos días hemos de conversar cómo es que tenemos necesidad de la predicación del evangelio. Ese es nuestro punto ahora. La predicación del evangelio es una necesidad. La predicación del evangelio es un requerimiento de Dios. Urgente, urgente, urgente. Algunos textos que deben ayudarnos, amigos y hermanos. Luego venimos a San Juan capítulo 9. Pero algunas cosas que deben ayudarnos. Cuando Jesucristo el Señor resucita de entre los muertos, se reúne con los discípulos. Y cuando les comisiona, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo: 1. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, lo primero que dice es que cuando el Padre me levanta de entre los muertos,
me sienta a su diestra y me asigna toda la autoridad. Toda la autoridad. No una gran autoridad. No, hermano. No, amigo. Jesucristo dice, toda autoridad me es dada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A partir de esa potestad, Él dice a los discípulos que a partir de esta comisión, a partir de este mandato, los transforma en apóstoles, esto es, en comisionados. ¿Qué les dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hace discípulos en todas las naciones? 1, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y 2, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice que vayan y hagan discípulos, les está diciendo que vayan y anuncien el Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino. ¿Y cuál es la gran noticia del Evangelio del Reino? El anuncio de Cristo, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que Dios le levantó de los muertos y le sentó como Señor a su diestra. Esa verdad, dirá el Espíritu aquí, es necesario anunciarla. Y no se podía anunciar antes que Jesucristo muriera, antes que fuera sepultado y antes que Él fuera levantado con poder de entre los muertos. Porque antes los profetas habían dicho que iba a venir, habían señalado los sufrimientos del Mesías, habían dicho cómo nacería, cómo viviría, cómo moriría, pero cómo la muerte nunca podría retenerle. Toda la profecía estaba declarada. Ahora había que anunciar en el Evangelio del Reino cómo en Cristo se había cumplido toda la palabra que los profetas habían señalado antes. Bendito es el Señor. Todavía se me acompaña a Marcos, Evangelio que sigue, en el capítulo 16, amigos y hermanos. Marcos, capítulo 16. Versículo 15, por favor. El Señor resucitado está con los discípulos y les dijo, verso 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí está, si usted lo prefiere, está un poco más claro aquí todavía. Lo que tienen que hacer es ir, es comisión, es una tarea. Es perentoria la instrucción del Señor. No da tiempo para conversar. No les ofrece la posibilidad de discutamos la forma o el cuándo y el cómo. El Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Consecuencias de la predicación del Evangelio. ¿Por qué es que necesitamos hoy y algunos días hablar de la necesidad de que el Evangelio sea predicado? Porque el Evangelio, el anuncio del Evangelio tiene consecuencias. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado, tal como lo dice Mateo 28, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Gloria a Dios. Mas el que no creyere, habiéndosele anunciado la palabra, habiéndosele predicado, el que no creyere será condenado. O sea, la vida y la muerte, la salvación y la condenación, amigos y hermanos, pasa por el anuncio que se haga del Evangelio en aquellos que por gracia de Dios ya conocemos al bendito Salvador y al Señor de todos los cielos. Si usted me acompaña todavía un poco más, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Usted sabe que escribe el evangelista Lucas. Cuando termina el Evangelio de Lucas,
Cuando termina el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, que es el último capítulo de Lucas, hermanos, perdón, lo de Hecho 1 lo leemos enseguida, discúlpeme, pero permítame compartirle esto para que tengamos cierta secuencia, ¿le parece? Dirá en el capítulo 24 de Lucas, versículo 46, y les dijo, el Señor resucitado les dijo a sus discípulos, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, mira el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, dice, sois testigos de estas cosas. Versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Amén. Así termina el libro, el Evangelio de Lucas. Pero el mismo Lucas comienza a escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 1, verso 1 va a decir en el primer tratado, o Teófilo, el primer tratado es el Evangelio que lleva su nombre. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Lo leímos recién aquí. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por favor, versículos 6 y 7. Dice el 6, entonces los que se habían reunido, los discípulos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, la cosa política, Señor, la cosa social, esto de que Israel sea colonia de los romanos, esto de que haya que pagar impuestos, esto de que haya que trabajar forzado. Señor, esto lo vas a resolver ahora. ¿Permitirás que Israel vuelva a ser un pueblo libre, una nación con la importancia que antes tuvo? La respuesta del verso 7 les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea y en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 9, una experiencia que no ha estado en el propósito que la desarrollemos porque es una experiencia que la iglesia la conoce y que quienes están escuchándonos por primera o segunda vez pueden buscar a través de este mismo canal hacia atrás en el tiempo y se van a dar cuenta que esta palabra ya la hemos antes presentado a ustedes. El Señor se enfrenta a un hombre ciego desde el nacimiento, hace un tremendo milagro en él, un enorme milagro en él, lo sana, después de comisionarlo y mandarle a lavarse en el estanque de Siloé. El hombre vuelve viendo. Hermanos, amigos, de esto queremos hablar en los minutos que nos quedan. Se arma un revuelo. Los judíos que conocían a este hombre
Decían, este hombre que ahora está aquí y que ve todo y que podemos conversar con él, dice, se parece mucho a un hombre que aquí mendigaba, que era ciego. Otros decían, este hombre es el que mendigaba. Otro hombre decían, miren, podría ser. Y el hombre cada vez que tenía la oportunidad levantaba la mano y decía, yo soy, yo soy, yo soy. O sea, yo estuve ciego y ahora estoy viendo. Eso es lo que dice. Entonces, ¿sabe lo que hicieron? Vinieron las autoridades religiosas a preguntarle y decirle, a ver, paremos el desorden, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa contigo? Y el hombre le dice, ante la pregunta de ellos, oye, pero tú estás diciendo que te sanó un hombre, ese tal Jesús, y sí, dice él, pero, le dicen los hombres, eso no está bien porque este es un hombre pecador. Entonces, ¿cómo un hombre pecador va a estar haciendo este tipo de cosas? Y le preguntan, ¿qué dices tú? Versículo 17, por favor. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el que había sido ciego dice que es profeta. A los judíos y a las autoridades no les gustó lo que el hombre estaba proclamando, la verdad que estaba declarando. Entonces fueron a buscar a los padres. Los padres eludieron la situación y le dijeron, él tiene edad, hablen con él. Entonces, finalmente vuelven a tomar a este hombre que había sido sanado para decirle, oye, dinos qué pasa, cómo te abrió los ojos, qué hizo, de qué se trata. Mire por favor el verso 27. Le ruego toda su atención porque debemos leer 2 o 3 textos y acabamos por este día. Verso 27. El que había sido ciego les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Pregunto, ¿está predicando o no está predicando el que había sido ciego? Cuando le dice, queréis también vosotros haceros sus discípulos. Queréis también vosotros. ¿A quién más este hombre que había sido ciego? ¿A quién tiene incluido como discípulo del Señor? ¿Está o no está dando testimonio de su nueva relación con el Cristo resucitado? Entonces los hombres dicen, bueno, tú eres discípulo, no nos metas a nosotros en problema. Verso 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, le dicen los religiosos. Pero respecto a ese, dicen, despectivamente, hablando de Jesucristo, no sabemos de dónde sea. Mire el 30, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. El punto es lo siguiente. Hemos leído algunas citas donde el Señor comisionó, donde el Señor hizo referencia, donde el Señor mandó a sus seguidores, discípulos, apóstoles, a que predicaran el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el punto? Que si uno, para terminar, leemos juntos en Primera de Juan, al final de su Biblia, Primera de Juan capítulo 1, los primeros versículos dicen de esta manera, le ruego lo lea conmigo, considerando esta necesidad de dar testimonio de Cristo. Dice, lo que era desde el principio, en el principio, ¿no? El Señor creó los cielos y la tierra. Bueno, ya sabemos que Cristo era el principio, ¿eh? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano, tocante al verbo de vida. Juan 1, desde el 1 en adelante. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Está hablando de Cristo entonces. Está hablando de Cristo, del verbo de vida, dice. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida.
Verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Pero dice, ahí te punto, ¿ve? Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo comisionó a los discípulos y le dijo, ustedes van a tener que ir y predicar. ¿Por qué? Porque todo el que recibiendo la palabra del Evangelio, si cree, va a ser salvo. Aleluya. Si no cree, va a ser condenado. Pero para que pasen por el juicio de Dios, es de toda necesidad que quienes hemos tenido un testimonio, los que tenemos un testimonio con Cristo y de Cristo, los que sabemos por gracia de Dios que Él es el Hijo de Dios, los que podemos anunciar con nuestra boca que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y que fue sepultado, pero que el Padre con poder le levanta a Él de entre los muertos y le declara Señor y Cristo, los que podemos proclamar con testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor, los que así lo hacemos, entonces damos opción a muchos que recibiendo la palabra del Evangelio se arrepientan y sean salvos por la gracia de Dios. Pero también la palabra que predicamos hará que otros, escuchando la palabra, se resistan a la predicación del Evangelio, en cuyo caso, habiendo recibido la palabra, serán condenados porque rechazaron al unigénito Hijo de Dios. Amigos, hermanos, si conoces a Cristo, es tu responsabilidad anunciar, predicar. Debes constituirte en un evangelista. Eres el que anuncia, debe serlo, el que anuncia el evangelio de Dios para salvación a todo aquel que cree, para condenación al que rechaza el sacrificio de Cristo. Pero es tu responsabilidad que abras puertas o cierres puertas para aquellos que están todavía en pecado. Y si alguien está hoy recibiendo esta palabra, permítame decirle, también por ti, amigo, dama, varón, también por ti, Jesucristo murió en la cruz para pagar una deuda de pecado que tú y yo teníamos con Dios el Padre. También por ti murió, fue sepultado, pero también por ti el Padre le levantó de entre los muertos, para que gobernando Él ahora, Él sea nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Cristo, nuestro hermano mayor y modelo de vida, según lo enseña las Escrituras. Deseo para usted bendiciones del Señor. Amén.